Hola, ¿qué tal compañeros? Pues estoy haciendo este video de un resumen de lo que hemos visto en la clase de Economía y Sociedad, ¿ok? Entonces, quiero mencionar que no son seguidas, es como, son conceptos que yo me acuerdo y no llevan un orden, ¿ok? El primer concepto que me acuerdo que vimos es la economía. La economía es una ciencia que nació en el siglo XVIII y el padre de la economía es Adam Smith. Otra de las cosas que me acuerdo es acerca de de las clases sociales. Existen diferentes clases sociales. La primera es la clase alta, la segunda es la clase media, la tercera es la clase baja. Y estas tienen subdivisiones, se puede decir como divisiones. La clase alta se divide por la clase alta alta. Esas son las personas pues que tienen muchísimo dinero, que no tienen alguna necesidad. Clase media alta pues son apenas por debajo de la alta, pero aún así pues pueden vivir sin ningún problema. No tienen necesidades. La clase baja alta es superior por un poco a la clase media. Aún así pues viven bien. La clase media alta son pues ahora sí que personas, por decirse que más o menos, pero aún así pues no tienen necesidades. Clase media son las personas pues ahora sí que no tienen mucho ni muy poco. Son las personas que viven poco, que tienen necesidades pocas. La clase media baja apenas superior de la baja alta. Posteriormente viene la clase media baja alta y luego posteriormente viene la baja media. Y luego por último tenemos la clase baja baja. Después de esto pues hemos visto diferentes conceptos en la clase de economía. Uno de ellos pues es el monopolio. Ok, entonces el monopolio es son empresas como que son como una sola. Como en este caso, antes estaba el Telmex de Carlos Slim. Ese era un monopolio porque no había competencia. Eso es lo que puedo entender yo. Eh, Otros conceptos que me acuerdo es la pobreza extrema. La pobreza extrema es cuando esto más viven las personas indígenas, las personas de comunidades rurales en nuestro México querido. Eh, Eso es con unas personas que no tienen, ahora sí que viven al día, que ellos pueden sobrevivir con 20 pesos al día. Esas son esas personas que están en pobreza extrema, que no tienen casa o algunas otras situaciones que ya conocemos de México, y no nomás de México, de algunos países. El otro concepto, pobreza justa. La pobreza justa es cuando las personas por ejemplo, de una comunidad, ellos a lo mejor no quieren superarse. Ellos pueden tener a lo mejor cierta, como, se puede decir como les falta cierta actitud en sus vidas para poder progresar. Es como son que se conforman. Por ejemplo, yo puedo trabajar, pero a mí me mantiene el gobierno y ahí siempre voy a estar. Pobre nací, pobre me moriré. Es el pensamiento de ellos. La pobreza injusta es cuando las personas les falta carencia de oportunidades. Son esas personas que quieren superarse en la vida. Sobre todo en las comunidades cuando hace falta escuelas, trabajos. Son esas personas que quieren salir adelante, que no quieren conformarse con su vida. Esa es la pobreza injusta, ¿ok? Entonces, eh, pues son algunas de las conceptos que hemos visto y claro que hay más y voy a seguir continuando con el video, ¿ok? El siguiente es, también otras de los conceptos que vimos es el monopsonio. Monopsonio, un poco complicado de pronunciar, pero este es un mercado donde en el que hay un solo comprador. Eso también lo vimos poco, pero es un concepto que vimos ahí. Otro concepto es el duopolio, es donde existen solamente dos vendedores.
Es lo que me acuerdo. El otro que sigue era el duopsonio, creo. Duopsonio. Duopsonio. Es en el mercado donde hay solo compradores. Y después de ese viene un concepto que se llama oligopolio. El oligopolio es un concepto donde solamente hay pocos vendedores. ¿Ok? Y oligo, oligopsonio. Ese es donde es un mercado donde hay pocos compradores. Ok, entonces otro concepto importante que vimos también es aquí en la clase es el comercio internacional. Ok, el comercio internacional como su principio lo dice, no internacional. Es un comercio donde los países tienen como privilegio hacer negocios, ¿no? Como hacer inversiones, como ayudarse entre mutuo a mutuo. Por ejemplo, aquí en Chihuahua se da mucho la manzana. A lo mejor la manzana se exporta a otro país, a Estados Unidos. Ese es un comercio internacional donde el país sale beneficiado en los productos, sobre todo la economía. ¿Ok? Y como el famoso tratado, ¿no? que hizo México, el TEMEC, ese donde está Estados Unidos, Canadá y México. ¿Ok? Eso es el comercio internacional, que tiene que ver con el comercio extranjero. Otro de los conceptos que también vimos en clase o se mencionaron en algún momento es la inflación. ¿Qué es la inflación? Es el proceso de elevación, pues, que lo conocemos como de los precios de los productos. Cuando vamos a la tienda y sube no sé, la cebolla, todo eso es una inflación. La deflación es todo lo contrario a la inflación. Ok, y realmente esto es realmente preocupante, porque me acuerdo que, no en esta clase, pero me acuerdo en la clase pasada de economía, donde veíamos que debe existir un equilibrio de precios, que no es bueno que haya inflación ni deflación. Por eso es que existe un balance económico, un balance de los precios, perdón. Entonces eso es preocupante para nuestro país, ¿no? Otro de los conceptos que también vimos y mencionamos en clase, los compañeros comentaban y el profe, del comunismo. El comunismo es un sistema que, que el gobierno, por así decirlo, lo voy a decir con mis palabras, el gobierno es cuando adquiere como las posesiones como tuyas, ¿no? Como todo el material, como no te deja progresar, por así decirlo, ¿no? Y actualmente en el gobierno de México se ha visto muy criticado eso, ¿no? Que Andrés Manuel está llevando a México al comunismo. Hay otras personas que comentan pues lo contrario, ¿no? Eh, en mi parecer, no creo que esté haciéndose un comunismo. La verdad, ese es mi punto de vista, ¿no? No creo que haya un comunismo. Lo que se está haciendo es ahora sí que, ahora sí como quien dice, quitándole los bienes, ¿no? A las personas que, pues por así decirlo, estaban robando, como a políticos corruptos. A todos ellos, pues se les está enjuiciando, ¿no? Algunos otros que faltan, pero para mí eso no es un comunismo, o sea, es justicia. Este, por lo pronto, no quiero decir, no lo defiendo al presidente, pero tampoco quiero decir que vamos para allá, ¿no? Como Venezuela, como dice, ¿no? Esperemos que no, esperemos que todo salga bien, ¿no? Y no me arrepienta de estos temas. Eh, Otro de los conceptos que también vimos mucho en clase es voy a checar por aquí, este, mm, lo que vimos también es los factores de producción. Y esto lo hemos visto a través de las diferentes clases de economía. Los factores de producción vienen siendo la tierra, capital y trabajo. Ok, voy a empezar como a explicar un poquito con mis palabras, ¿no? La tierra es el lugar donde pues se produce, ¿no? Como los mares, las tierras, donde se siembra, o sea, ese es el lugar, ¿no? El lugar donde
pues ahora sí que las personas van a trabajar. El trabajo, pues es lo que estoy mencionando, ¿no? Cuando las personas producen por ejemplo, en una cosecha, pues las personas trabajan levantando, pues ahora sí que el producto que está sembrando, ¿no? Que está sembrado. Eh, el capital es como los edificios, como su nombre lo dice, ¿no? Como pues el dinero, todo eso. Eh, también, también vimos en clase el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es el valor monetario de los bienes y servicios producidos por una nación durante un periodo. Ese es el Producto Interno Bruto. También otra de los conceptos que mencionaron un poco ahí en la clase es perdón, se está moviendo un poco el teléfono por aquí, es el concepto de microeconomía. La microeconomía es el estudio de las unidades individuales dentro de la economía, tal como las familias, las empresas e industrias. Otro de los conceptos que vimos también es el de macroeconomía. Es el estudio de los conjuntos agregados económicos, tales como la tasa del desempleo, el Producto Nacional y la tasa de inflación. Está moviendo por aquí el teléfono. Qué caray que no deja. Entonces, son algunos de los conceptos que hemos visto. También vimos, mencionar un poquito acerca del crecimiento económico. El crecimiento económico es el incremento de las actividades económicas. Es el crecimiento que se manifiesta en la expansión de las actividades productivas, es decir, la fuerza del trabajo, el capital de producción y las ventas de comercio. ¿Ok? Esto más o menos es lo que hemos visto, algunos de los conceptos que hemos visto en la clase de economía y sociedad. Yo sé que hemos visto algunos otros, pero ahora sí que pues son temas bastante interesantes sobre nuestro país. Es una clase muy, muy interesante que tiene que ver pues ahora sí con el futuro de este país, con todos nuestros futuros, porque hablando de economía, o sea, la economía se va a hablar donde quiera. Cuando ponen un billete de 20, cuando ponen un billete de 200, eso es economía, porque es dinero, tiene que ver la economía, ¿no? Como así, por así decirlo, tiene que ver con todos esos temas relacionados. Ok, pues bueno, pues este es el video que he hecho de la clase, un poquito largo, pero pues espero que haya estado claro, profesor. Me resulta interesante su clase. Ok, bueno, soy el alumno Jesús Raúl Carrasco Zaragoza. Mi matrícula es A346016. Estoy estudiando Ciencias de la Comunicación. Gracias.